falta una legislación específica sobre desplazamiento interno forzado. Y lo dijo en el Senado, incluso. Incluso se había comprometido a entregar este reporte y nunca lo entregó. Es malo hablar de gente que ya no está en el ejercicio de su cargo y peor aún que no está aquí presente. Ojalá algún día tenga la decencia para explicar por qué nunca entregó este informe cuando se había comprometido a hacerlo en esta Casa Republicana. Por eso yo reconozco enormemente la importancia y el significado de esta fecha. Porque efectivamente, como lo acaba de decir el visitador, el desplazamiento interno forzado es una violación de los derechos humanos que conlleva múltiples violaciones a los derechos humanos, sobre todo cuando no se han puesto, como en nuestro país, en práctica políticas y programas, pues primero para prevenirlo y después, cuando ya no se pudo prevenir, para poderlo atender con soluciones duraderas. Creo que es hora de que en México empecemos a entender todos que los desplazados internos no son migrantes, no son damnificados, son víctimas, sí, víctimas, pero víctimas de un específico tipo de violación a sus derechos. Hoy, como ya lo señalaba la senadora Cuevas, cuando vemos estas imágenes terribles de Siria, del proceso de desplazamiento en Siria, que después en muchos casos se convierte en un problema de refugiados, creo que hay que entender que así como vemos esas imágenes dolorosas, terribles, de gente cargando todo su patrimonio en las espaldas, pues que no son tampoco los únicos y quizá tampoco son los últimos, porque también el desplazamiento interno forzado tiene una característica que seguramente en el informe se refleja. No tiene una homogeneidad socioeconómica, no tiene una homogeneidad que permita identificar a los desplazados a primera vista, por así decirlo. Creo que es hora de que nos empecemos a preguntar. Los muertos de la Narvarte en julio del 2015 eran desplazados. Según artículo 19, hay en nuestro país el día de hoy 23 periodistas desplazados internos porque no pueden ejercer su profesión en su estado porque están amenazados de muerte. Preguntarnos, ¿y ellos no son desplazados? Los indígenas Huaxariati de Wirikuta son desplazados. Los alcaldes de Guerrero que no pueden ejercer sus funciones en el municipio que los eligió porque están amenazados por el crimen organizado, pues quizá también son desplazados. Los que han perdido sus casas producto de desastres naturales, que el tema del desplazamiento ambiental empieza a investigarse en todo el mundo, quienes han tenido que moverse de sus lugares de origen producto de la construcción de proyectos de infraestructura. Bueno, incluso en mi estado, el día de hoy, hay familias enteras que han tenido que salir de sus municipios producto de problemas políticos internos, configurando quizá una nueva tipología de desplazamiento, el desplazamiento electoral. Entonces, hay que empezar a hablar de este tema de manera muy abierta, muy franca y con la amplitud que el fenómeno exige. Porque a pesar de efectivamente las diferencias de cifras, el hecho es que los desplazados están ahí, que siguen ahí, y que el gobierno sigue comportándose como si ellos no existieran, insiste en llamarles de otro modo, los atiende a medias cuando se le ocurre que es su responsabilidad atenderlos. Creo que el gobierno federal hoy debe de entender que reconocer el desplazamiento interno es un avance, que sin duda significa que hay insuficiencias, que hay fracasos en las políticas de seguridad y de salvaguarda de los derechos humanos, pero no reconocerlo pues simplemente sigue abonando a mayores violaciones a los derechos, a una atención insuficiente y a un descrédito mayor ante los mexicanos y la comunidad internacional. En todo el territorio nacional hay condiciones objetivas para la presencia, para la recurrencia y la inevitabilidad del desplazamiento interno forzado. Vivimos y convivimos con este fenómeno a diario, pero hay quienes con terquedad simplemente no lo quieren ver. Y vengo efectivamente de un estado que durante muchos años fue el emblema del desplazamiento interno forzado.
producto de conflictos religiosos y de intolerancia religiosa, producto de conflictos agrarios y más recientemente las invasiones que se generaron después del conflicto zapatista. Pero hoy hay algo claro, los desplazados de Chiapas no son los más, no son los únicos evidentemente, pero no son los más. El desplazamiento hoy tiene otro rostro y ese rostro es el de la violencia que se ha instalado en muchos municipios y en muchos estados de nuestro país. En ese mismo recuento yo me preguntaría si una familia de clase media que tiene que salir huyendo de Tamaulipas o de Veracruz y se va a Yucatán, no es también una familia de desplazados internos. Por eso desde el Senado y ahora desde la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, creo que es una virtud que hoy unamos esfuerzos para seguir haciendo estos llamados insistentes. Primero, efectivamente, para visibilizar el problema, para reconocerlo en la legislación y para desarrollar capacidades institucionales en la atención de las personas internamente desplazadas. Efectivamente, ya lo señalaba la senadora Cuevas, hay leyes aprobadas en estados. Yo siento simultáneamente un enorme orgullo y una enorme vergüenza. Orgullo de haber podido ser quien como diputado local redactó y logró que se aprobara una ley, la primera de carácter subnacional en el mundo para la atención del desplazamiento interno forzado en México, bueno, en Chiapas en este caso. Vergüenza porque es una ley que está a punto de convertirse en letra muerta, porque ni siquiera el secretariado técnico que le corresponde a la Secretaría General de Gobierno del Estado de Chiapas instalar, lo ha hecho en los últimos 6 años desde que se aprobó la ley el 14 de febrero del 2010. Es una enorme vergüenza tener dispositivos legales que simplemente gobiernos en los estados, en este caso el de Chiapas, decide ignorar y decide atenderlos de una manera distinta, con despensas, con regalos, como si fueran un fenómeno pues que está ahí y que no se va a repetir o que no se va a multiplicar. Coincido que no es suficiente que estos estados tengan estas leyes. La reciente visita no oficial del relator especial de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de las personas internamente desplazadas, el doctor Chalo Cabellani, es otro reflejo de cómo estamos atendiendo el tema. Está a punto, si no es que ya terminó su mandato que inició en el año 2010 y nunca recibió una invitación oficial del gobierno de la República. Invitación que era necesaria para que pudiera hacer el informe como lo hizo en su momento Francis Deng. Eso habla de cómo estamos entendiendo el fenómeno. Por eso estos esfuerzos desde la sociedad civil, desde actores internacionales como el Consejo Noruego para los Refugiados y ahora el informe especial sobre desplazamiento interno forzado en México de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dan muestra, por supuesto, de la vigencia del tema, de los amplios consensos que genera para abordarlo en México como una responsabilidad de Estado y pues la esperanza, sobre todo para ellos, con el número que sean, de que se les va a reconocer y que en el reconocimiento viene implícito el primer paso para la solución duradera de su situación. Ya lo ha señalado la oficina del representante del secretario general de las Naciones Unidas para las personas internamente desplazadas. Un primer paso hacia una respuesta nacional efectiva de desplazamiento interno es el reconocimiento del problema en un país y de la responsabilidad nacional de atenderlo. Sin embargo, este paso no es suficiente por sí mismo. Aumentar la conciencia nacional también debe significar construir un consenso social e institucional alrededor del tema, haciendo del desplazamiento interno una prioridad nacional y promoviendo la solidaridad con los desplazados. Reitero que si bien la discusión respecto a la necesidad o no de una reforma constitucional para poder ir a una ley general de prevención y atención a los desplazados internos es el mejor de los problemas que podemos tener. Después, repito, de que hubiera una posición en el cual no se reconocía que hubiera necesidad de una ley general. Relator, usted lo sabe, desde el 18 de diciembre del año 2012 hay una iniciativa presentada, una iniciativa de ley general para la prevención y atención al fenómeno,
que no es producto de un esfuerzo de un grupo de legisladores o de un legislador. Sigue de manera puntual los estándares que plantea el relator especial de Naciones Unidas para el desplazamiento interno forzado y los principios rectores. Recordemos que se decidió por parte de Naciones Unidas no ir a una convención sobre desplazados internos, sino ir a principios rectores que guiaran los esfuerzos legislativos de cada una de las naciones que presentan este problema, porque se entiende también que las causalidades no siempre son las mismas y que las características de las personas no siempre son las mismas, que lo que permanece homogéneo pues es la violación a sus derechos. Por eso hoy estoy seguro que vamos en un buen camino, que no ha sido fácil, no ha sido rápido, pero que hemos ido venciendo resistencias y hoy estamos más cerca del objetivo inicial. Repito, mi reconocimiento y mi felicitación a la Comisión Nacional de Derechos Humanos por este informe. Estoy seguro y lo que he alcanzado a ver es que sí, es una rica compilación que nos habla de los antecedentes, los avances y los pendientes en materia de desplazamiento interno forzado. Por eso hoy el llamado tiene una voz que se amplifica, un sustento mayor y un destino inexcusable, que no podemos seguir en México ignorando a miles y miles de compatriotas que tienen y que se vieron obligados a abandonar su lugar de origen, que no les podemos seguir dando la espalda y que estamos comprometidos a tener un objetivo común en este sentido. Nuevamente felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, senador. Diputada Marisela Contreras. Muchas gracias, buenos días. Agradezco